Am, lo que quiero hablar hoy es un poco elementos de mi nuevo proyecto que me llevó varios años. Ahora existe como un librito chiquitito. Y debo también decir que ya me disculpo de antemano, yo soy holandesa. Llegamos a Argentina cuando yo tenía 2 años, nos fuimos cuando yo tenía 16 o 17 y yo nunca volví a vivir en un país de habla hispana. Tengo más acento que vocabulario. Generalmente es al revés. La gente tiene por ahí mucho vocabulario pero un acento terrible. Yo tengo un buen acento porteño, mil disculpas a Chile aquí, pero de vez en cuando les voy a traer una palabra en inglés, holandés, trataré de evitar el holandés, y ya me disculpo. Bueno, volviendo a mi nuevo proyecto, 2 o 3 tendencias que voy a discutir hoy. Hay más cosas, digamos, en el libro el mismo, pero no hay tiempo en una conferencia. El primer punto es que yo uso la palabra expulsión, que es palabra dura, que es distinta de exclusión. Yo digo, la exclusión pasa al interno de un sistema. La expulsión significa una especie de cruce de un borde sistémico interno a un sistema, a un país, a una economía, etc. No el borde del interestatal, digamos, ¿no es cierto? Y que fijándose simplemente en condiciones familiares, no lo monstruoso, familiar. Hoy estamos viviendo una época donde algunas de estas tendencias o condiciones se vuelven tan extremas que cruzan una especie de borde sistémico y nuestras categorías conceptuales, estadísticas, de interpretación, etcétera, no logran captarla. Les doy 2 ejemplos muy pequeños a los cuales volveré más tarde. Una es tierra, no tierra un poco destruida, tierra muerta. Una vez que la tierra está realmente muerta, en su plena materialidad se vuelve invisible. No la vemos, no tenemos lenguaje. El lenguaje cambio climático es casi demasiado bello. Climate change, oh yes. No, yo quiero una palabra dura y digo tierra muerta. Pero tierra muerta no es una de nuestras categorías, ¿no es cierto? Decimos tierra empobrecida, etc. Otro ejemplo, son ejemplos reales. Un trabajador negro en Harlem, en New York, tiene 33 años, nunca ha tenido un puesto de trabajo, tampoco nunca ha estado en la cárcel. O sea, decir que la manera de captarlo es long-term unemployment, desempleo a largo término. No capta lo que es esa condición de nunca haber tenido un puesto de trabajo, porque no te lo dan, porque sos negro, porque qué sé yo. Entonces, a mí me interesan las condiciones extremas. Punto número 2. Estas condiciones extremas son la porción minoritaria, digamos, no es la gran mayoría de nuestra situación. Así que es un mundo de extremos que en su plena materialidad puede volverse invisible conceptualmente hablando, visualmente hablando, porque nunca vamos ahí, no vamos a las tierras muertas, no, o sea, hay cosas que no las vemos. Estas son geografías imaginadas, que hay que imaginarlas, son reales, pero hay que imaginarlas. No las tenemos ahí de modo visual muy simple para ver. Tercer punto, no sé si tercero o cuarto, me perdí un poco ahí, pero la gran mayoría de las situaciones donde nos encontramos, piensen en nuestras ciudades, tienen hoy un orden visual, material, que te habla el lenguaje de todo está bien, estamos todos más hermosos nosotros los edificios, más alta calidad de arquitectura, etcétera, etcétera. Hay mucha expansión del espacio, del orden visual material que nos cuenta un cierto tipo de cuento. Y es el cuento de que todo está bien, todo va mejor, etc. A menudo lo que... Hola, 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 sí, es muy aburrido, lo sé. Ahí va. Bueno, lo que en Nueva York llamamos chattering
clases, las clases que saben cómo hablar, que están en la televisión. Me imagino que ustedes tendrán alguno de esos, que realmente son gente muy inteligente, que sabe cómo hablar a un público, ¿no? Pero entonces hubo una época en Nueva York, esto para mí fue casi cómico, ¿no es cierto? Que Nueva York se estaba embelleciendo. Nueva York era una ciudad, por ejemplo, que estaba en la bancarrota, ¿no? En la década, fines del 70 estaba en la bancarrota. Pero empieza la gentrificación, este nuevo orden económico que se instala en ciudad, ¿no? En muchas ciudades, y los chattering classes, todo lo que veían era, wow, partes de Nueva York que estaban destruidas, empobrecidas, derelictas, todo bello, bello, bello. Lo mismo pasa en Londres, lo mismo pasa en toda una serie de ciudades. Entonces el discurso era, todo está mejor. Y yo me estaba fijando en toda una serie de procesos donde las cosas no estaban mejor, estaban peor. Muy materiales, pero invisibles. Por ejemplo, las fachadas en barrios de clase de media modesta, las fachadas eran lo mismo, todo muy prolijo, los jardincitos. La pregunta era, ¿qué está pasando detrás de la fachada? Fachada se dice, de façade. Entonces, ahí había que descubrir que se doblaban, los chicos que estaban todavía viviendo ahí, los abuelos, etcétera, etcétera. Me explico, ¿no es cierto? Entonces, a mí me interesa mucho, eso sería un elemento que también rige en este librito, cómo lo material, que nosotros pensamos lo material es material, nos cuenta su historia. ¿Cómo nos puede contar una historia que es tan parcial que uno casi puede decir, pero no es totalmente verdad, no quiero decir una mentira, pero no. Entonces, esa cuestión, y mucho de este campo de las expulsiones que yo examino, que repito, es un campo minoritario en el sentido que es la menor parte de las vidas, pero existe y va creciendo, ¿no es cierto? ¿Cómo puede darse esta invisibilidad de lo material? Por ejemplo, así otro ejemplo, hay otro, ¿es el mismo o es otro? ¿Dónde estás? Hola, vos, hola. Yo soy un poco silly, ya habrán entendido eso. Entonces, de vez en cuando me permito así tener un piccolo diálogo con el bebito que está llorando. Pero otra vez es esta cuestión de cómo lo material puede contar o una historia parcial o volverse invisible. Lo de lo invisible es porque no vamos ahí, porque no lo sabemos, porque no son cosas que las vemos, ¿no es cierto?, que no se pueden ver. Bueno, quiero empezar con unas notitas que tienen que ver con lo que yo un poco ex post he entendido que necesito, que es un espacio que llamo el espacio before method, antes del método. Saben que hay toda una serie de libros muy buenos que se tratan de after method, ¿no es cierto?, después del método. A mí me interesa un espacio que puede ser muy anárquico, analíticamente hablando, donde yo me puedo posicionar frente al objeto de estudio de la manera que yo quiero, un poco arbitraria por ahí, ¿no es cierto? Entonces, una manera de pensarlo, ese espacio que requiere el before method, es que no es el centro del paradigma, pero es the fuzzy edges of the paradigm, donde la cosa ya se vuelve más débil, donde no logra explicar todo. Yo creo que en distintos momentos históricos, en distintas sociedades o economías, el centro del paradigma empieza a explicar menos y menos. Eso no significa que lo podemos tirar fuera de la ventana, no. Pero me parece a mí que demanda por lo menos una especie de investigación, digamos, de qué está pasando en ese borde ambiguo del paradigma, ir a go digging, ¿no?, ir a escarbar ahí. Entonces, yo para darle un nombre un poco elegante, digo tácticas analíticas. O sea, es algo táctico. Uno se ubica para ver qué pasa. Entonces aquí les muestro 2 o 3. La primera es la necesidad de desestabilizar, no tirar fuera de la ventana, no to throw out of the window, ¿no?, pero de desestabilizar activamente categorías importantes. Por ejemplo, la economía nacional. Estas son las clases medias.
etcétera, etcétera. Estas son categorías. Sí. Son categorías que nos invitan a no pensar. Decimos, sí, claro, las clases medias. Sí, claro, el Estado Nacional o la economía nacional. Entonces, para mí es muy importante, es una cosa que ex post, yo no empecé así hace 30 años, pero ex post he entendido que esa era ¿cómo decirlo? Mi pasión, ¿no es cierto? Yo llego de América Latina, Italia y Francia a Estados Unidos y estoy así en shock total ante un formalismo muy grande. Yo viniendo de otras culturas, otros países, otras situaciones, otros imaginarios, siempre encontraba muy limitadas algunas de estas categorías. Entonces yo me doy cuenta que ya desde hace años, pero empecé a formalizarlo quizás hace unos 10 años ahora, ¿no es cierto? Y mucha gente cuando voy por el mundo lo encuentra muy útil esto, porque no significa tirar fuera ese elemento paradigmático y sus metodologías y sus categorías. No importa cuál sea el tema, además yo hablo a públicos también de literatura, etcétera, ¿no es cierto? Es una cosa así, es una manera de pensar, ¿no? Entonces, activamente, repito, desestabilizar categorías complejas que han adquirido un cierto tipo de estabilidad. La segunda, ¿qué es lo que no veo cuando yo invoco una categoría poderosa? Eso es una pregunta que hay que hacérsela. La categoría poderosa tiene una razón para existir y ser poderosa, y es que, por lo menos a un cierto punto, habrá explicado mucho. Una categoría que captura mucho, digamos. Pero en momentos de transición, en momentos cuando hay cambios, mismos y parciales, todos nuestros cambios tienden a ser parciales, no absolutos, yo creo que hay que interrogarse, ¿no es cierto? Entonces, la imagen... Ahora no. ¿Por qué no te quedas ahí y vas cambiando los...? Tenemos un pequeño negocio aquí. La imagen típica para hacer el ejemplo, para ilustrar, es noche oscura, calle oscura, círculo de luz fuerte. Más fuerte es esa luz, más ves todos los detalles en ese centro de luz. Y menos podés ver lo que está en la penumbra alrededor del centro de luz, ¿no? Esa es un poco la modalidad. Entonces, para mí, cuando tengo una categoría fuerte, y a mí me conviene trabajar con categorías fuertes, preguntarme, cuando yo la invoco, ¿qué es lo que no veo? Voy a ilustrar esto un poquitito cuando discuto la ciudad, la cuestión de la densidad, la tendencia a pensar, si es denso, es ciudad. Y voy a interrogarlo, ¿no? Así para ilustrar un poco también eso. La cuestión del territorio. La categoría territorio es una que me apasiona a mí, no sé por qué, pero son esas cosas que pasan. Probablemente porque soy holandesa y tenemos tan pequeño territorio, no vaya uno a saber. Pero entonces para mí el territorio no es tierra, no es espacio, no es terreno, es muy compleja y no se puede reducir simplemente a una materialidad. O sea que yo digo que tiene incrustadas lógicas del poder, que nuestra historia occidental tuvo su momento quizás más así complejo en el working liberal state, el Estado liberal que funciona, porque muchos ya no funcionan muy bien. No sé, Estados Unidos es un ejemplo por ahí. Y lógicas incrustadas de reclamaciones que nuestra historia occidental tienen su forma más accomplished en la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, esa es una categoría compleja, pero hay un problema. Hoy
ese significado de Estado-Nación, ciudadanía, es el único que hay. Una categoría compleja que tiene solamente un significado no está trabajando analíticamente. Francamente, está tomando una larga siesta analítica. Entonces, a mí me importa despertar esta categoría. Me interesa usar esta manera de describir territorio, que es solo parcialmente una materialidad, para mirar como una especie de flashlight, ¿no? Para ver otras realidades. Yo uso la ciudad. Yo en realidad tampoco soy urbanista. Los verdaderos urbanistas lo saben, creo. ¿Se me está hallando otra vez? No. Entonces, yo uso la ciudad con su complejidad y su incompleteness, ¿no? Significa que no es perfecto. Lo mismo con el territorio, es incomplete, no puede nunca estar completamente cerrado, ¿no es cierto? Como ventanas a realidades complejas, es una manera de navegar, ¿no? Una realidad compleja. Ahora, último punto, the making of it all, el hacer. La palabra inglesa make me suena un poco distinto de hacer, pero lo que quiero hacer ahora es navegar con ustedes toda una variedad de espacios donde quiero hacer hincapié en el making. Eso es un análisis parcial, porque hay ecologías de significado más amplias que la X que uno está estudiando, porque hay heredadas historias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un análisis parcial que para una conferencia de 40 o 50 minutos puede ser muy útil. Entonces empiezo con eso. Ahora, esto, we make. A mí me parece hermoso esto, ¿no? Blanco, negro, we make. Repito, es parcial, pero nosotros hicimos esto. En 20 años destruimos uno de los mares interiores más grandes, lo reducimos a esto. ¿Cómo no podemos decir, wow, nosotros lo hicimos, qué capacidad? Hay una capacidad en eso. Yo quiero hacer hincapié en las destrucciones que describo aquí para notar que nosotros somos makers. Y la pregunta es si pudimos hacer eso en 20 años. Pero eso es un accomplishment, ¿eh? ¿Saben lo que digo? Eso, ¡wow! Impresionante. ¿Qué otras cosas podemos hacer colectivamente de manera muy intermediada? Porque esto claramente es un proceso altamente intermediado, ¿no es cierto? Lo mismo con esto. Billones de años, ¡puf!, eliminados en unos 20. Entonces, claro, no estoy hablando de la categoría capability a la Amartya Sen, porque para mí la capability es una variable. Puede ser negativa, puede cambiar de positivo a negativo, etc. Lo que quiero hacer hincapié es que somos makers y que si hicimos esto, si logramos esto, ¿cuáles son las otras posibilidades que podemos hacer colectivamente? Ahora, una manera de encajar, digamos, el tema es de preguntarse hoy, en esta época que estamos viviendo, que empieza en algunos países hace unos 30 años, en otros hace unos 20, pero está bastante establecida. ¿Cuál es la máquina del vapor de esta época, de nuestra época? No lo que cambia todo, pero lo que puede hacer un nuevo ordenamiento. O sea, ciertas cosas que por ahí no son visibles. Si uno piensa cuando sube la economía industrial en Inglaterra, si vos tomabas un avión, que no existía en ese entonces, y pasabas por encima de Inglaterra, lo que veías era una economía rural, verde, verde, verde. La ovejita en el campo verde había cambiado de circuito. Ya no era el bien de un farmer, ¿sí?, que le daba todo. No, ahora esa ovejita estaba en un circuito industrial. Proveía la lana a las fábricas. Pero de arriba, vos lo que veías era una economía rural. Entonces, ese tipo de cambio de ordenamiento, no es que todo cambie, pero que algunas lógicas cambian y que lo familiar puede ir a otra
a otras de estas lógicas. Entonces, la respuesta típica que me dan cuando yo les doy una ocasión, que no se las voy a dar ahora porque son demasiados, es, ya lo pueden imaginar, las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, las digitales. Sí y no, digo yo. Hace 30 años, hace 20 años, sí, tenían esa capacidad. Hoy, a mí me parece que son infraestructurales. Y para mí, infraestructura es algo necesario, pero indeterminado. Y es un tema que también voy a charlar sobre el built environment, lo que llaman en inglés, me disculpo, no sé si se entiende, el state of the art built environment, o sea, el espacio construido que está state of the art, ¿no es cierto?, de alta calidad. Yo digo, ese también en muchos casos es infraestructural. No son los edificios de los años 60 que decían con los glass, ¿no? Pensemos Nueva York, ¿no? Que decían, nosotros, los edificios, nosotros, we are about office work. Nosotros somos sobre el trabajo de oficina. Y eran sobre eso. La gran mayoría eran secretarias, supervisores, etc. Hoy, ese state of the art built environment en los centros de comercio, financieros, etc., no son tan transparentes. They are not about office work. No son. Hay que descubrir qué son, ¿no es cierto? Entonces yo siempre digo, muchos analistas de la ciudad global, o de las grandes ciudades, digamos, ¿no? Ven la estandardización del built environment y dicen, bueno, las ciudades ellas mismas, estos sectores también están estandarizados. No, al contrario. Si vos lo pensás como infraestructura, tenés que hacer la pregunta, ¿cómo viene usada esta infraestructura? Necesaria pero indeterminada, como carriles, ¿cómo se dicen? The tracks de un tren puede llevar bombas o comida para los pobres, digamos, ¿no? Entonces, esa cuestión de cómo entender ciertos marcos. Bueno, pero volviendo a la steam engine. Y en ese sentido, las digitales son muy importantes, claro, pero hoy en día yo digo que son infraestructurales. La pregunta se vuelve, ¿cómo las estamos usando? Yo creo que la steam engine de hoy es el sistema financiero, que hay que diferenciarlo de la banca, etcétera, la banca tradicional. Es una capacidad. High finance es una capacidad. Entonces, la banca, yo siempre hago la diferenciación, me parece muy importante hacerlo, la banca tradicional vende algo que tiene, dinero. El sistema financiero vende algo que no tiene. Y en eso reside su peligro. Tiene que inventar instrumentos extremadamente complejos para invadir. Y cuando invade, saca y se lo pone en sus circuitos propios. Es una economía de extracción, muy distinto. Pero ahora, para darles así una idea, fíjense en esta curva. Todo lo que importa aquí es esta curva. Estos son 6 años, del 2001 al 2007. Este es un elemento, una componente de las altas finanzas. El valor, menos de 1 trillón en el 2001, 62 trillones en el 2007. Eso, esta verticalidad de crecimiento, eso es to jump orders of magnitude, es saltar órdenes de magnitud. Esto es una capacidad. No existe tanto. O sea, yo siempre cuando trabajo mucho con los datos de las bancas centrales, que son todas instituciones de investigación, con los bancos del IMF, con las instituciones especializadas sobre las finanzas, etc. Entonces, yo interpelo, uso mis categorías, mis preguntas, no uso el lenguaje
de los financieros. Entonces aquí les doy algunos ejemplos, porque creo que es muy importante hacer esto. Entonces, yo veo estos 62 trillones y la primera pregunta que tengo es, bueno, ¿qué significan en el 2007? Por ejemplo, el Global GDP de todos los países del mundo, incluso China, etcétera, en ese momento es 54 trillones, poco menos. Eso no es difícil para las finanzas de tener un valor más grande que el valor del GDP de todos los países del mundo. Segundo lugar, esos 62 trillones, ¿qué parte son de todos los valores de finanza? Ahora, la finanza viene medida con outstanding derivatives. Es un instrumento, etc. Si te fijas en la cifra de ese entonces, eran 600 trillones. O sea, eso es solamente el 10%. Entonces hay que seguir interrogando. Esas cifras son cifras. Hay que seguir preguntándose qué significa. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, bueno, si yo me fijo en currency, todas las monedas producidas por todas las bancas centrales del mundo. O sea, eso es currency, ¿no? Es dinero, como lo llamamos dinero, en inglés currency. En ese momento, debo decir que es una cantidad que varía un poco porque las tasas de exchange, etc. En ese momento, el currency, el dinero que nosotros usamos, eran 250 trillones. Entonces, eso te cuenta algo sobre la finanza. 600 trillones cuando todo el currency estaba a 250 trillones. Eso te dice que la finanza no es sobre el dinero. Nosotros la medimos en cuestiones de dinero, pero es otra cosa. Entonces yo digo ahí, it's a capability, es una capacidad peligrosa. Ahora quiero darles un ejemplo de este peligro que además nos muestra la capacidad de este sector extraordinariamente complejo y poderoso de saber cómo construir instrumentos que le permite entrar en valores muy, muy modestos y extraer algo. Eso es un accomplishment, eso es una capacidad, eso no es fácil. Hay muchos sectores económicos que no sabrían cómo hacerlo, que solamente se valorizan si tienen que ver con valores muy altos. La finanza, no. Dame una cosita chiquitita, yo sé cómo sacarle algo. Les doy un ejemplo, otro ejemplo que es un poco más simple que este, que les voy a explicar un poco más. La deuda de los estudiantes en América del Norte, en Estados Unidos, es siempre un gran qué, ¿no es cierto? Porque hay muchas universidades privadas, etc. Entonces nosotros los ciudadanos, por así decirlo, le dijimos al gobierno, ayuda a los estudiantes, dales dinero barato, baja tasa de interés. Entonces el gobierno, nuestro gobierno de Estados Unidos, generó un programa donde daba a las bancas, las grandes bancas, o sea, las instituciones responsables, no las grandes bancas, no la pequeña banca, las grandes bancas, que son financieras en muchos sentidos, dinero de nosotros, la ciudadanía, al 2%. El sistema financiero les dio los préstamos a los estudiantes, ahora hay 1 trillón de préstamos al 16%. Es una pequeña ganancia. Eso ni siquiera era lo principal. Lo principal era que esos estudiantes estaban pagando el 16% de sus préstamos, lo cual acumulaba el préstamo. Cuando un préstamo, mismo de muchos modestos préstamos, llega a 1 trillón, el financiero dice, yo puedo trabajar con esto. El objetivo es concentrar un cierto orden de magnitud. No importa cuál es el canal. 1 trillón, deuda estudiantil, que es parte de los estudiantes pagando la tasa del 16%, fueron rápidamente agregándole valor a sus préstamos del punto de vista del sistema financiero. Entonces ahora pueden financializarlo y hacer mucho más trillones. Recuérdense esa curva de ese orden de magnitud, que sabe cómo hacer las finanzas, no lo sabe cómo hacer la economía del consumo de masa. No, ahí la masa es lo que importa, digamos, no la cantidad. Esto es muy distinto. Entonces, eso para darles una idea. Además, lograron
un cambio en la ley que significa que estos estudiantes nunca van a poder declarar bancarrota con esa deuda. O sea, la bancarrota como una modalidad para protegerte, ¿no es cierto? Para darte un momento de respiro, así que podés get it together again. Nada, nunca. Esa gran mayoría de los estudiantes, lo sabemos ahora, nunca va a poder pagar esa deuda enorme. Mientras tanto, el capital financiero ha sacado lo que quería, 1 trillón, son ahora 20 trillones. We can work with that. Me explico, ¿no es cierto? Bueno, este es otro caso, pero tiene en realidad la misma lógica. ¿Cómo desarrollar un instrumento extremadamente complejo que te permite trabajar con assets muy modestos? Habrán ya leído un poquitito aquí. Aquí el objetivo, lo mismo con los préstamos de estudiantes, que no era simplemente mismo esa gran tasa de interés, era generar un capital concentrado bajo ese umbrella. Aquí la misma cosa. Esto no tenía nada que ver con facilitarle vivienda a la gente. Esto tenía que ver con conseguir, que al final lo consiguieron, más de 14 millones de contratos donde se les vendía, o sea, los forzaban a firmar. Decían, no tenés que pagar nada, no tenés que pagar nada, firmá. Sí que tomás esta hipoteca. No era sobre la hipoteca, no era sobre darle casa a los 30% de la población de los hogares en Estados Unidos que no tenían casa. Era concentrar un cierto tipo de capital con un elemento muy, muy específico, que era que el alto sector de inversores estaba diciéndole a los financieros, ya basta con derivativos basados en tasas de interés, otros derivativos. No, un asset. Dame algo que contenga una cosa real, un edificio, una operación económica, lo que fuere. Fue eso. Entonces, lo que hicieron, porque cortaron la materialidad de cada casita representada en ese contrato, las cortaron. Al fin y al cabo, el asset era por ahí la toilette, ¿sabes lo que te digo? El baño, ni siquiera una casa plena. Y eso lo mezclan con deuda de alta calidad y la venden como un asset-backed security. Y les fue muy bien a muchos, a algunos no tan bien, porque de ahí se generaron su propia crisis. Aquí está el resultado. Cada año, estas son foreclosures, según la Banca Central de Estados Unidos, 14 millones de hogares al final de foreclosures fueron a perder su casa. Esto es anual, no es cumulativo. Aquí sigue. Todavía tenemos. Ahora, hagamos estos números, hagámoslos pitagoreanos. 14 millones de hogares fuera de su casa, y es una historia invisible, ¿eh? Tenemos los números, pero no lo vemos. Es una geografía de destrucción invisible, porque ¿quién va a ir a barrios donde no vive ya nadie? Están las casas y están los yuyos. Muy interesante también eso. De todos modos, 14 millones de hogares son unas 30 millones de personas. Yo soy holandesa. Mi país tiene 16 millones casi de habitantes. Es como si una voz de arriba dice, ok, todo lo que está en el territorio de los Países Bajos, fuera. ¿Dónde van? No sé, pero fuera. Y ahora lo repetimos el ejercicio. Eso son 30 millones y son invisibles. Yo les muestro de vez en cuando a mis estudiantes un vídeo que muestra todo un campamento, un tent city, con las tents del Sistema Internacional de Refugiados, ¿no es cierto?, que son azules. Y enfoco sobre un tent, o sea, todo muy prolijo, miles y miles y miles. Hay por lo menos 10.000 así en Estados Unidos. Entonces, yo enfoco sobre uno donde se ve que alguien está tratando de salir, porque son chiquititas. Y yo paro el vídeo y les pregunto, ¿quién crees que va a salir de ahí? Casi siempre dicen
un negro o un inmigrante latino. Esto es Columbia University, me explico. Entonces, no. De ahí sale un tipo así, el estereotipo anglo, estereotipo yuppie, como decíamos, ¿no? Blanco, rubio, con una Lacoste, ¿cómo se llama eso? ¿Saben lo que digo, no? Beige y pantalones o verde, y pantalones beige, o sea, el opuesto de lo que se habían imaginado. Estas son esos empobrecidas clases medias. Por varios años, después de la crisis, ahora lo eliminaron porque dicen que no quedaba bien, el encampamento de homeless más grande en Estados Unidos, era un nuevo encampment, estaba en Silicon Valley. Silicon Valley es un valley. Si vos estabas al tope de la colina y había una gran mansión ahí, no quiero decir de quién es, pero lo podemos dejar fuera. Si vos estabas en la colina, lo que veías eran los árboles, un bello paisaje, muy bello. Si venías de abajo, veías el encampamento. La gran mayoría eran jóvenes, bueno, jóvenes, unos 30 años, algo así, y eran blancos, casi todos blancos, y muchos hombres. Y yo noté dos cosas. Una es que tenían unos sneakers, ¿saben lo que digo cuando digo sneakers? Fabulosos. O sea, se habían ido a la bancarrota, pero se guardaron los sneakers, ¿por qué no? Porque es importante, ¿no? No, de veras, de veras. Y tenían bicicletas fenomenales. Eso era lo que les quedaba o sea, claro, habían caído en trampas diversas. Una de estas era lo que justo les describí, que en realidad son mecanismos muy insidiosos que ni siquiera te das cuenta que te están dando y una crisis además te arrastra para abajo. Entonces, eso para ubicar lo que yo quiero decir cuando digo que las finanzas tiene la capacidad de hacer nuevos ordenamientos y además es un sistema extractivo, digamos, ¿no? Ahora, bueno, aquí se ve así. En Europa creen que no tienen el problema. Este instrumento, que es un instrumento brillante, yo lo vi, lleva 16 pasos complicados, la matemática de los algoritmos son todos físicos. El backroom, ¿saben lo que digo? El backroom es donde estaban las secretarias siempre. Ahora está lleno de físicos eso, en Wall Street. Que claro, yo adoro a los físicos, pero una vez que tienen 30 años como que no saben qué hacer. Entonces terminan ahí desarrollando instrumentos brillantes, pero absolutamente brillantes. Pero esa cosa de la mortgage que yo les describí, 16 pasos, ¿para qué? Para lograr el D-Link entre el contrato firmado y el valor modestísimo de esa casa que después resultaba solamente un pedacito. Y hay que decir que para que el sistema funcionara, los intermediarios, los agentes, tenían que conseguir 500 firmas cada uno a la semana para hacerlo funcionar. Pues estábamos hablando de millones en un periodo muy, muy breve. Así que esto es como la destrucción del RLC. Uno se tiene que parar para atrás y decir, ¡wow! ¡Qué capacidad! Y para mí, yo quiero encontrar el momento irónico en eso, decir, si logramos todo eso, ¿qué otras cosas podíamos hacer en realidad? Ahora, bueno, los alemanes, como aquí ven, no quiero dejar de pasar esto, entre los highest foreclosures están Germany. Esta es una historia totalmente invisible en Alemania. Estos son hogares cada año y sigue. Hungría tiene ahora 1 millón de hogares fuera de su casa. O sea, hay mucha cosa realmente problemática aquí. Ahora, un resultado, ahora volvamos a otra vertiente aquí, una consecuencia. No, por favor, se está agotando la batería. ¿Me la enchufan, por favor? ¿Alguien? Correr. Bueno, porque tengo algunos visuales que tengo que mostrarlos. No. Queda 7%. ¿Me la enchufas la batería? Bueno, o sea,
estas son esas microhistorias que se están dando y un problema para mí es, veamos cuándo invade las clases medias de India y de China. Eso también podría ser un desastre. Ahora, lo que les iba a mostrar es una nueva dinámica, la voy a empezar a charlar ahora, que es un gran auge en las compras de edificios en ciudades, pero a una escala que yo digo, yo me paro para atrás y digo, what am I seeing? ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Y yo digo, aquí estamos viendo, está enchufado, aquí estamos viendo la compra de tierra urbana. Entonces estoy trabajando con un set de las 100 ciudades que más han recibido. Este simplemente un año, del mediados de 2013 a mediados del 2014, como ven, Nueva York al top, etcétera, etcétera, pero son 100. Así no las puedo mostrar porque llevaría un espacio enorme. Entonces, aquí se ve, ¿no es cierto? Hay mucha concentración, y después baja, sigue. Si tuviera las 100, todo alrededor, lo que me hubiera encantado hacer, pero no se puede hacer. Una mezcla extraordinaria de ciudades, y aquí está aquello que es la inversión de capital extranjero en comprar ciudades. Ahora, aquí hay un caso muy interesante que es que se ve mucho aumento. Por ejemplo, fíjense, Holanda, los holandeses están en shock. Un aumento del 248% en la compra de edificios. Estos son solo edificios, edificios así, no casas. Valor mínimo establecido en términos de Nueva York, 5 millones. Así que no estamos hablando apartamento en el Village, no. Estamos hablando de edificios. 248%. Hay una que tiene un aumento, está mucho más para abajo, del 3000% de un año al otro. Ahora, la gente a menudo, la pregunta que nos queremos hacer es, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué es esto? Entonces, la respuesta muy típica es, muchas gracias, la respuesta muy típica es gentrification. Claro que hay gentrification también en eso potencialmente. Si muchos de esos edificios están ahí parados, no los cambian. Es una manera de guardar tu dinero, digamos, ¿no es cierto? Tu inversión. Y ves lo que pasa, etc. Ahora les doy un pequeño fact del caso Londres para ilustrar que estamos viendo algo que tenemos que encontrarle el lenguaje para describirlo y que decir, es gentrificación, es como una invitación a no pensar en este caso. En Inglaterra, en Londres Central, los Qatari Royals tienen más propiedad de London Central que la reina de Inglaterra. Ustedes entienden, eso no es gentrification, esos son dos grandes, ricos poderes y a mí no me importa para nada que los qataris los encuentro muy simpáticos casi, ¿no? Que tengan más. Pero decir que es gentrification es como no ver una nueva tendencia muy, muy profunda. No es nuevo el hecho de compras de edificios. Yo ya en Global City, la primera versión, ya estaba viendo cómo en un cierto momento en el centro financiero de Londres el 70% de los edificios eran de propiedad extranjera, porque todos pensaban que Londres, o sabían que Londres era la base de operaciones para el continente de Europa, ¿no? Entonces, mismo los holandeses compraban. Ellos eran el continente, pero que Londres era la base. Pero aquí lo que a mí me importa mucho es recuperar un nuevo proceso, la parte distinta de este proceso. Y ahí entra toda una serie de problemáticas. Y como ya dije, el hecho que es nacional o extranjero es secundario. Yo no creo que eso importe. Lo que sí importa es que es corporate. Entonces, a ese punto uno se tiene que, o por lo menos alguien como yo, se tiene que preguntar, ¿pero por qué importa? Entonces, para mí, ya lo mencioné de paso, pero lo repito, la ciudad es un sistema complejo, pero incompleto. Y en esa mezcla de lo complejo y lo incompleto está su capacidad, en realidad, de sobrevivir toda una diversidad de sistemas mucho más poderosos, pero mucho más formalizados y cerrados, gobiernos, empresas, etcétera, a través de la historia. Una buena gran ciudad sobrevive toda una cantidad de poderes formalizados, lo cual para mí es una maravilla. Pero
tengo que preguntarme más, tengo que indagar más. ¿Qué importa? Que ahí todo se vuelva un poco más corporate, más edificios grandes, más superestructuras. Bueno, van un poco matando tejido urbano, pequeñas calles, etcétera, etcétera. ¿Qué importa? ¿Saben lo que estoy diciendo? Los grandes proyectos que realmente eliminan toda una serie de cosas que son así, que pertenecen al público, por así decirlo. Entonces, una cosa muy, muy así a ground level, que es para mí un vector importante en cómo pensar y en qué decidir qué importa, es que la ciudad es uno de los espacios, quizás hoy el único, en su pasado puede haber habido otros, donde los sin poder pueden hacer historia, pueden hacer una economía de vecindario, digamos, pueden hacer una cultura, pueden estar simplemente presentes, decirle al poder, no te estamos pidiendo nada, pero estamos aquí, estamos presentes. Yo a menudo en mis conferencias en inglés uso esa frase, que yo me la llevé de Argentina, pero creo que es América Latina en realidad. Estamos presentes. No es pedirle algo al poder, es decir, yo estoy aquí. Y siguiendo en ese tipo de análisis, cuando yo me pregunto el espacio frontera que en el pasado fue el edge of empire, el borde del imperio, hoy, ¿cuál es el espacio frontera? Yo creo que el espacio frontera, el único verdadero espacio frontera que tenemos, está en nuestras grandes ciudades. Y el espacio frontera yo lo defino como un espacio donde actores de mundos diversos tienen un encuentro para el cual no hay establecidas reglas del juego. En la época imperial a menudo significaba simplemente que los matábamos a los otros, ¿no es cierto? Pero hoy en la ciudad, en realidad la ciudad es uno de los pocos espacios donde el poder, especialmente el poder económico, que se ha vuelto muy abstracto y muy intermediado, se vuelve de pronto hombres y mujeres que lo quieren todo, lo logran todo, etc. Entonces es un momento muy, muy, muy material. Y es un momento que es muy temporario. Es un momento cuando el poder se vuelve gente que está en restaurantes de lujo. ¿Saben lo que digo? ¿No? O sea, que eso es también un momento en una trayectoria del poder. El poder económico es altamente intermediado. No es simplemente cuestión de gente rica. Y además, partes del poder simplemente no son accesibles. Entonces, en ese sentido, la verdadera ciudad, la ciudad que puede contener espacio frontera, es muy importante para, digamos, para un cierto tipo de sobrevivencia. Otro punto que querría hacer es que el cosmopolitanismo que tanto admiramos en las grandes ciudades, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿de dónde viene eso? No viene de las élites. En una ciudad provincial hay élites con poder, pero el cosmopolitanismo por ahí no marca a la ciudad, ¿no es cierto? Yo creo que el cosmopolitanismo históricamente ha venido justamente de esas culturas gruesas, así, de inmigrantes, de pobres, etcétera, que entonces se van como elementos de eso, se toman un viaje largo y lento hacia el centro, figuratively speaking. Y en el centro las limpian, las refinan, y tenemos el cosmopolitanismo. Sin todo eso que nosotros vemos y marcamos como no cosmopolita, no tendríamos el cosmopolitanismo. Yo estoy haciendo un estudio ahora donde estoy traqueando cómo se mueven estos elementos de culturas de inmigrantes, de vecindario, etcétera, y al centro se vuelve así otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, quiero también mencionar a este punto que ayer en Concepción, estuve en Concepción, fui al espacio Aurora. Puedo preguntarles, la única vez que lo voy a hacer, ¿cuántos de ustedes fueron o saben de Aurora en Concepción? Muy pocos. Bad. No. Entonces, el espacio Aurora es una urbanización que empieza hace 100 años por parte de gente muy, muy modesta,
que ocuparon territorio que se produjo a través de terremotos y terremotos. Hubo 2 grandes terremotos, etc. Entonces ocuparon, urbanizaron, electricidad, etc. Pero todo con sus propios medios, porque el gobierno en realidad no los ayudó, eran tierras muy marginales, pero eran tierras que daban al río. Se pueden imaginar lo que viene ahora. Ahora hay un gran proyecto de desarrollar hoteles de lujo, casino, casas de lujo, negocios, qué sea. Entonces los quieren echar fuera. A mí me impresionó Aurora, fui caminando con la gente, me contaban 100 años de historia que ellos han hecho, que ellos han construido en piedra, con electricidad, etcétera, etcétera. Es un espacio muy modesto, ¿eh? Y ahora están luchando para proteger eso, porque los quieren echar. Y nadie parece que conoce mucho esta historia. Y a mí me causó impresión, porque yo pensaba que Concepción, así es una pequeña ciudad, bueno, no es muy pequeña, pero saben lo que digo, pero con Aurora ahí contiene un espacio frontera fuerte. Se vuelve un espacio muy, muy interesante. O sea, ahora quiero escribir un poco sobre eso, una cosa muy elemental, ¿eh? Yo como una que no sabe nada, pero qué es lo que vi, qué es lo que oí, me impresionó tanto. Yo realmente recomiendo a aquellos que están interesados en este tipo de cuestión de ver eso. Bueno, quiero, yo siempre hablo demasiado, me disculpo. Aquí les muestro algunas imágenes. Un journalist de The Guardian logró entrar en alguna de estas mansiones, porque hay muchas mansiones compradas que están simplemente vacías, ¿eh? Es una buena manera de hold your money. Entonces, como ven aquí, gran mansión, de afuera las mantienen muy bien, pero adentro nada. Se ve que ahí no ha vivido alguien, aquí hay más. Mira, imagínate esto. Estas son grandes, grandes mansiones en el norte de Londres. Aquí no sé, está bien, nada. Entonces, ahora, una pregunta que uno se puede hacer, ¿no? A través de todo este paisaje que les pinte, estamos viendo una especie de nueva sistematicidad. Yo digo que sí, y el concepto de expulsiones un poco entra en eso. Entonces, les quiero mostrar esto. Fíjense en esta, esto es corporate profits, ¿no? El caso de Estados Unidos, muy agudo. Aquí bla, 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 bla. Aquí empieza el momento cuando yo empiezo a hacer mi trabajo de Global City y veo que hay un crecimiento, algo muy importante está pasando, ¿no? Y esto es corporate profits, ¿no? Es un cierto tipo de la economía. Entonces, viene un aumento increíble cuando realmente se globaliza la economía. Esto, Estados Unidos por ahí es extremo, pero esto está pasando. Viene la crisis, que les dura 2 horas, francamente. Bueno, les dura varios años, pero lo que digo es 2 horas. Esto es lo importante. Después de la crisis, más que antes de la crisis. Mientras que la otra mitad, o la más de la mitad, está todavía sufriendo la crisis. Ahora aquí esto es todavía más extremo, esto es corporate assets. Aquí la crisis les dura media hora y después más. ¿Cómo es posible? Eso para mí es realmente un dualismo, eso cambia la sistematicidad. En la economía de consumo de masa, cada hogar que podía consumir importaba. No importaba mucho, pero importaba. O sea, hay una expansión en los sectores medios grandes, ¿no? Las clases trabajadoras prósperas, las clases medias modestas. Porque ese consumo importaba. Ahora, extraer y basta. Si te morís ahí, si no pasa nada, no importa. O sea, la economía de consumo todavía importa, les importa a ciertos sectores, pero no es la que marca nuevos ordenamientos, como dije al principio, ¿no es cierto? Ahora, y los gobiernos, de una manera o la otra, la gran mayoría, que hay una excepción donde no, se vuelven más pobres. Y fíjense, Alemania. Yo digo Alemania porque es un caso que todos admiramos, buena economía, etc. La deuda del Estado del 13% en 1980 al 44%. Hay cosas hoy que Alemania no las podría hacer. Acordémonos también de eso, ¿no es cierto? Entonces hay una especie de incapacidad creciente que marca un poco a los estados, ¿no es cierto? Bueno, esto lo voy a pasar, estos son esquemas muy interesantes, etcétera, sobre la distribución. Yo encuentro esto muy bello, mi hijo que es artista se ríe, pero mira, esto es 100 años de historia americana de la desigualdad marcada por una variable. Estos son los años del posguerra, consumo de masa domina.
lees los libros de esta época y decís, encontramos una fórmula y no la vamos a perder. Y antes que lo supieras, hay otra vez concentración al top. O sea, aquí es 47%. Esto es ingreso, esto no es wealth. O sea, los ricos tenían el 47% de todo lo que era ingreso. Cae, por inferencia, sabes que aumentan las clases medias, pero mira aquí, esto es lo que yo estaba diciendo en Estados Unidos, decía, aquí se marca algo muy fuerte y negativo, y todo lo que veían los chattering classes era el built environment. Todo está mejor, ¿no? Entonces, aquí hay otro, aquí se ve lo invisible del 40% que no gana nada. Esto es lo visual, los que ganan, ellos marcan el mundo constituido de piedra, digamos, edificios, la gentrification. Estos son invisibles, pero ahí están. Esta es otra modalidad, y se ve otra vez, el aumento después de la crisis, ¿no? Entonces es una bifurcado. Aquí no voy a pasar, esto es toda la cuestión de los land grabs, quiero llegar a otra cosa yo. Esto, tierra que se está muriendo, bla, bla. ¿Se acabó la batería aquí también? No. Ahora, quiero terminar con dos cosas. Una es esto que he repetido, que yo les describo a ustedes los elementos de una geografía, en realidad, es una manera de decirlo, pero una geografía que nos tenemos que imaginar. Porque una vez expulsados, como que están ahí en su materialidad, pero no están dentro de las categorías que usamos, ¿no es cierto? Entonces, un proyecto que estoy haciendo con mi hijo, que lo llamamos Colonizing the Scalar Niche, parte del hecho que lo que yo les he presentado ahora son capacidades de agregación enorme, no sé si me explico aquí, basadas en instrumentalidades a medida realmente no tan admirables, tampoco tan complejas a veces sí, a veces no. Entonces la cuestión, o sea, todos estos, ¿no? La cuestión es aquí, ¿no? Que tenemos que desarrollar una capacidad para escribir en el sentido de code, ¿no? Key codes, que la finanza tiene un key code, toda la cuestión de las tierras muertas es un key code, la cuestión de los 12, 14 millones que perdieron sus hogares es un key code, y son key codes malignos casi diría uno, ¿no es cierto? ¿Qué significaría escribir otros key codes? Y lo que aquí quiero resaltar, por eso empecé al principio con capacidades negativas, pero nosotras las hicimos, que no lleva un key code perfecto. Aquí no estamos hablando de idealismo, aquí estamos hablando intervenciones que pueden hacer un scale-up, intervenciones que pueden cambiar parte, ¿no? Hacer nuevos ordenamientos, no cambiar todo. Entonces, es un proyecto un poco complicado, no les voy a dar. Pero quiero terminar, y aquí les voy a mostrar más que hablar, la noción que ciertos significados básicos, hoy, empecé también con eso, ¿no es cierto?, están inestables. No los tenemos que tirar fuera, pero están inestables. Y una pregunta que a mí me gusta, es como un encaje, ciertamente un encaje para lo que voy a mostrar ahora. ¿Quiénes somos nosotros los ciudadanos hoy? ¿Quiénes somos? Cuando yo dije al principio que la territorialidad ahora asume tantas formas distintas, estos son elementos importantes. Ahora les quiero, un poco para encajar con este tema, Who are we the citizens? Les quiero mostrar algunas cositas. ¿Quién vio este mapa? ¿Alguien vio este mapa jamás? Está en el dominio público. Yo solamente muestro cosas del dominio público. Cómo entró en el dominio público es otra cosa, pero está en el dominio público. Entonces, este es un mapa de los 10.000 edificios que están continuamente gathering data, sobre todo nosotros los ciudadanos o los que estamos residentes. Si vuestra abuela se pasó un día en Manhattan o donde fuere, está en este dataset. Es un poco inútil, la lógica es que para nuestra seguridad, nosotros los ciudadanos, para nuestra seguridad, todos primero tenemos que ser sospechosos. Esa es una modalidad de
pensar la seguridad, ¿entienden, no? ¿Quiénes se benefician? Las grandes compañías técnicas, las compañías de construcción, o sea. Y ahora, estos son todos datos en el dominio público, no todos lo saben, que están en el dominio, pero están. Entonces aquí les quiero dar el black budget, ¿no? Elementos, simplemente imágenes ahora. Oh, come on. Esto. Who's dangerous? Esto todo lo tenemos un poco gracias a Mr. Snowden y a otros. Los veteranos, peligrosos, vuelven amargados de la guerra, pobrecitos. Los environmentalists, ustedes se dan cuenta. Ahora les quiero mostrar qué es lo que nosotros sabemos, qué sabe el NSA, el National Security Agency. Dominio público, y aquí no me voy a detener, pues, algunos puntos quizás al principio, pero simplemente mostrar la cantidad de cosas que nosotros sabemos que sabe la National Security Agency, que uno se pregunta, ¿pero para qué? Dios me libre. Y de ahí entonces, pero el ancla para mí es, who are we, the citizens? ¿No es cierto? No quién es el Estado. Who are we, the citizens? Por ejemplo, aquí ellos, las cosas que hacen, ¿no? It can track, bla, bla, bla. Entonces, it can hack, track communication with the media, like Al Jazeera, están ahí mucking around. El UN Video Conferencing System. Ahora yo sigo simplemente todo esto, todo esto, todo esto. Y ahora Europa está haciendo lo mismo. Muchas gracias.